Aquí estamos. Recording in progress. Venga, vamos a ver. Compartir pantalla. Es este. No, es este, creo. Sí, es este. Venga, ahí lo tienes, todo tuyo, José. Bueno, entonces, el documental empieza hablando del siglo XVII y XVIII. Este es un tema que Piketty no lo trata un poco de pasada porque carece de lo que él utiliza normalmente, que son datos estadísticos. Y entonces se apoya simplemente en la literatura de la época, que proporciona pues, precios de activos reales, como son las tierras, etc. Resumo a continuación pues, algunas de las frases que se vierten por alguno de los interlocutores, de los intervinientes en el documental. En el siglo XVII y XVIII, el capital consistía en dinero, préstamos y propiedad de la tierra. La Revolución Francesa, que tiene lugar entre 1789 y 1889, tuvo unos logros efímeros en cuanto a igualdad. Entre el 1760 y 1840, que tuvo lugar la Revolución Industrial principalmente en Inglaterra, el capital deja de ser fijo y puede expandirse continuamente. Países como Estados Unidos, Canadá y Australia fueron poblados por refugiados europeos en busca de una sociedad más igualitaria. Pero este no fue un movimiento político y los adinerados se hicieron pronto con el poder, accediendo al capital, llegando a utilizar mano de obra esclava en propiedad, que utilizaban también como garantía para obtener crédito y era más fácil de trasladar que las tierras. Siglo XIX. Colonización y dominación militar. Se caracteriza el siglo por un crecimiento de los imperios coloniales francés y británico con riqueza extraída de las colonias. De hecho, el resto del mundo trabaja para ellos. Por ejemplo, en 1914, el 1% de los parisinos poseía el 70% de todos los activos, mientras que 2/3 de la población muere en absoluta pobreza. En Europa existe un militarismo con una competencia entre países por territorios y rutas de comercio. Eso implica un fuerte sentimiento nacional identitario que desembocará en la Primera Guerra Mundial. Un inciso, perdona, 1914 es del siglo XX, no del siglo XIX. Sí, bueno, lo que pasa es que lo he metido aquí, no, es cierto. Lo que pasa es que lo he metido aquí, bueno, porque básicamente desde el punto de vista económico del siglo XIX y el principio, no, es correcto. Vamos, es lo que tú dices. Sí, siglo XX. 1914 a 1918 tiene lugar la Primera Guerra Mundial. Eso significa una población diezmada, un colapso económico, gobiernos en bancarrota y, como consecuencia, una fuerte presión fiscal sobre la aristocracia, que se había librado de ella en época pasada. En los años 20 se produce una caída de la aristocracia y un empoderamiento de las mujeres y de la clase trabajadora. Un dato importante, aparece la inflación. El capital fluye sin regulaciones y, de hecho, pues se genera una burbuja en Wall Street alimentada por el crédito fácil que explota en el crack bursátil de 1929 con quiebras bancarias en cadena. Algunos banqueros fueron a prisión por vender productos que sabían que eran tóxicos, pero la gente pierde sus ahorros y se genera una alta tasa de desempleo en los años 30. Eso da lugar a un gran número de disturbios y conflictividad social.
1933 es el año en que se promulga la ley de Glass-Steagall, que separa la banca de inversión de la de depósitos y que ha estado en vigor hasta 1999. Entre 1933 y 1938, Roosevelt promulga el New Deal, que es un intento de mejorar las condiciones de la clase trabajadora, que incluye fijación de precios, medidas salariales y de empleo, al mismo tiempo que mejora de las infraestructuras y redistribución de la riqueza en Estados Unidos. José, quizá, exacto, vale. Dime. No, eso iba a decir, que subieras el... Eso me lo maneja Ricardo. Yo me estoy limitando a leer. El capital acepta una mayor regulación y participación del Estado en la economía por temor a la alternativa comunista. Alemania había tenido que aceptar grandes sanciones económicas por la derrota y su situación era aún peor, con una enorme tasa de inflación durante la República de Weimar entre 1918 y 1933. Y culpa de ello a Estados Unidos, a Inglaterra y al resto de Europa. Mientras aparece el fascismo, que promete una Alemania grande y poderosa, con una llamada al racismo, la guerra y la invasión de otros países. Entre 1939 y 1945 tiene lugar la Segunda Guerra Mundial. Es una guerra industrial. En Estados Unidos, que no entra en guerra hasta diciembre del 41, cuando se produce el bombardeo de Pearl Harbor por los japoneses, la industria se transforma para afrontar la guerra con el apoyo del Estado, lo cual significa que pueda salir así el país de la depresión. Con el apoyo de los movimientos, el gobierno, con el apoyo de los movimientos obreros, se hace cargo de la producción industrial. Pero para sufragar el gasto, sube los impuestos a las clases adineradas. No sé si va bien, sigo por ese camino o cómo lo veis. Está bien, está bien. Va bien. Sí, va bien, sigue. Vale. 1945 a 1975. Los 30 gloriosos. Las guerras destruyen capital por 3 razones. Los bombardeos, la inflación que erosiona la deuda pública suscrita por los ciudadanos para financiar las guerras, y las nuevas regulaciones y nacionalizaciones que el Estado decreta. Las relaciones de poder dentro de la sociedad también se modifican y cambia la conciencia social. Se implanta lo que ahora conocemos con el nombre del estado de bienestar, que incluye nacionalización de la industria, fiscalización de la herencia y de la propiedad, servicios públicos de salud, prestaciones sociales por enfermedad, desempleo, jubilación, viudedad, maternidad, etc. El capital está contenido y regulado. El ascensor social iba a funcionar, según decía Margaret Thatcher en el documental, llega a decir esto. Aparece una clase media poderosa, que antes no existía, porque todos eran igual de pobres que los demás pobres. Es una época de gran crecimiento económico y del poder adquisitivo de los trabajadores, de la clase media y baja. No son muy ricos ni muy pobres, pero representan una parte sustancial del capital nacional. Un evento importante, y es que con ocasión de la guerra de Yom Kippur, en 1973, la OPEC, que existía, se había fundado unos años antes, decide el embargo del petróleo a las naciones que habían apoyado a Israel. El precio del crudo sube de $2 de barril antes de 1970 a $32 por barril. En los $2 por barril era un precio que habían marcado las 7 hermanas unilateralmente, que eran las 7 compañías americanas que tenían capacidad tecnológica para explotar el petróleo. Entonces, ese incremento brusco de $2 a $32 el barril supone
lo que se conoce en economía como la estanflación, que es ni más ni menos que una alta inflación y bajo crecimiento, lo cual aumenta el paro y no se compensa adecuadamente con los salarios. A partir de 1980, hasta ahí sería un poco esta parte del 45, esta época de los 30 gloriosos, las políticas que se venían practicando eran políticas keynesianas. A partir de 1980 se pasa del keynesianismo al neoliberalismo. La estanflación propicia el paso del enfoque macro keynesiano, que era sobre la demanda, donde el objetivo era aumentar la demanda, al enfoque micro, más bien empresarial, neoliberal, sobre la oferta, que consiste en que el objetivo es abaratar la oferta. Y esto se debe conseguir a base de aumentar la productividad, reducir los costes y, como consecuencia, también reducir los salarios. Aunque el neoliberalismo fue aceptado por distintos países occidentales, Alemania y Japón concibieron a los trabajadores como un activo y asumieron el neoliberalismo de forma un poco diferente. Incorporaron a los trabajadores a los consejos de administración de las empresas y, con ayuda de la tecnología, aumentaron la productividad y llegaron a ganar cuota de mercado a Estados Unidos, incluso en el sector del automóvil, en el que tradicionalmente Estados Unidos había sido líder. Reagan es en ese momento cuando habla de una cruzada para hacer América grande de nuevo. Esto nos suena este mensaje ahora. Y Thatcher dice que hay que recuperar las fronteras del Estado. Es decir, culpan al estado del bienestar de lo que les está ocurriendo. Por lo tanto, proponen que hay que incrementar el valor de los activos empresariales para que aumente la inversión, reducir el poder de los trabajadores y dejar al capital libre. La intervención por parte de Reagan de la huelga de los controladores aéreos y la detención de sus líderes sindicales es el pistoletazo de salida a una nueva estrategia seguida por empresas de todos los sectores, que consiste en que del dinero generado por la economía cada vez irá menos a las rentas del trabajo y más a las de capital. Se desregula el capital, especialmente el financiero. Se bajan los impuestos a los ricos porque se supone que al aumentar el tamaño de la tarta también les va a llegar más a los pobres. Y los grandes bancos americanos, que se extienden por todo el mundo, extienden con ellos la idea americana del capitalismo desregulado y liberal que rebosa hacia abajo. En la intervención que tiene Joseph Stiglitz en el documental, dice que eso no ocurre así, que de la mayor parte del crecimiento se beneficia. De la mayor parte del crecimiento se benefició el decil superior y el resto se estancó. Como consecuencia de eso, el ingreso medio actual de una familia media americana está a nivel de 25 años atrás y el salario medio de la parte más baja, descontada la inflación, está al nivel de los años 60. Por otra parte, dice también Joseph Stiglitz, ha disminuido la esperanza de vida en Estados Unidos. Pero el mensaje que se transmite es un poco el que aparece en esa película, donde Michael Douglas habla de que la codicia es buena, es eficaz, es estimulante y salvará a Estados Unidos. Aparece Michael Douglas, el prototipo de un joven profesional urbano montado en el éxito, que da lugar a la aparición de una nueva clase social que son los superejecutivos, que hoy en día no reportan ni a los accionistas. Algunas de las cosas las he añadido por mi cuenta, o sea que no todo, pero muy poquito es lo que he añadido por mi cuenta. La mayoría está en el documental. En 1990 empieza la globalización. Consiste en que los mercados emergentes empiezan a conectarse al mundo.
Los países europeos se vuelven más competitivos. La vida parecía más fácil. La globalización abarataría precios. Habría crédito barato para todos, igual para una hipoteca que para otros productos más complejos creados por los bancos de inversión, como son los derivados. Hasta que en 2008 estalla la burbuja de las hipotecas subprime. Se contrajo el crédito en los mercados crediticios. La Reserva Federal tuvo que prestar 7,7 billones con B para rescatar bancos y aseguradoras y mantener el sistema. Posteriormente el sistema se recuperó. Los ricos se enriquecieron aún más y los responsables fueron despedidos con una buena indemnización. Pero la política y la democracia quedó en poder de las élites. José, un momentito, un inciso. Sí. Es que lo digo porque suele pasar. ¿Estos 7,7 billones son del libro de Piketty, son billones europeos o son billones...? Son billones europeos. Billones europeos. Sí. Vale, no son miles de millones. No, son billones europeos. Vale. Muy bien. Sin una renovación, riqueza y poder estarán cada vez más concentradas y los estratos oligárquicos se extenderán por todo el mundo, influyendo en medios de comunicación, financiando campañas y partidos políticos. Se pasará a $1 un voto en lugar de una persona un voto. Lo harán además convencidos de que sus enormes ganancias son frutos de su propio mérito, meritocracia, y no de su situación de privilegio, por lo cual es lógico que sus intereses prevalezcan sobre los demás. La China actual es la mejor prueba de lo que ocurre si el capital está desregulado. Una cierta clase media es cierto que vive mucho mejor que hace 10 años, gracias a un capitalismo de Estado como el que practica el gobierno chino. Pero hay también cientos de millones de chinos pobres. El ingreso promedio de China desde los años 70 se ha incrementado en un 800%, pero el del 1% más rico ha crecido un 2000%. La libre circulación de capitales y la evasión y elusión fiscal. Eso quizá en nuestro observatorio no dice, el documental no nos dice nada nuevo, lo conocemos de sobra, me limitaré a leerlo sin más, ¿no? El capitalismo moderno se basa en la libre movilidad del capital. Personas y empresas protegidas por el secreto bancario pueden trasladar su residencia legal o sus beneficios allí donde tengan que pagar menos impuestos, de manera que un inmueble en París o Nueva York figura ser propiedad de una empresa cuya verdadera identidad se desconoce, registrada en un territorio exento de fiscalidad. No se puede fiscalizar lo que no se conoce. Entonces, según dice Zuckman, necesitamos sanciones contra territorios que permiten evadir impuestos y cambiar la forma de gravar impuestos a las multinacionales que operan en distintos países. La globalización ha permitido a las multinacionales europeas y americanas relocalizar centros productivos y hacer grandes beneficios en perjuicio de las clases trabajadoras que han perdido calidad de vida y oportunidades. Financiarización de la economía. En los últimos 40 años, la industria financiera ha duplicado su participación en el total de la economía global, ralentizando, no acelerando su crecimiento. Los bancos ya no son solo intermediarios de los mercados financieros y nuestros ahorros son verdaderos depósitos que mantengan su valor facial, sino una suerte de activos financieros parcialmente protegidos por un fondo de garantía de depósitos. Las estadísticas actuales muestran que solo el 15% del crédito concedido se destina a la economía productiva. El otro 85% da vueltas por el sistema financiero en forma de activos comprados y vendidos por el mismo grupo de gente rica que prefiere no invertir su dinero en una actividad productiva, como puede ser montar una fábrica o inventar algo nuevo que comporta un cierto riesgo. Prefiere especular así con el aumento del precio de sus activos. Conflicto generacional.
Si los precios de las viviendas suben más que los salarios, los propietarios preferirán mantener una vivienda vacía y esperar a que su valor aumente que alquilarla corriendo un cierto riesgo. La crisis de la vivienda actual afecta principalmente a los jóvenes que son conscientes de estar recibiendo un trato injusto que les obliga con 26 años a seguir viviendo en casa de sus padres. El sistema está amañado y la gente joven sabe que la están engañando. Eso lo dice así en el documental del interviniente. Les hemos contado que no deben preocuparse por la actual desigualdad, solo tienen que esforzarse para subir por la escalera de la movilidad social, porque son ricos en lista de espera, por decir así, ricos potenciales en lista de espera. Cuando todos sabemos que las sociedades más desiguales son las que menos movilidad social tienen, porque los peldaños de la escalera crecen desparejos, dependiendo del dinero que tengan repartido. Las ganancias van a manos de un grupo muy pequeño de personas. La mayor parte del empleo que se crea está mal pagado y es altamente insatisfactorio. Es además un empleo por cuenta propia, sin vacaciones, ni jubilación, ni seguro de enfermedad. En los próximos 10-15 años en Estados Unidos se producirá una transferencia de 12 billones otra vez europeos de dólares, que es la mitad del PIB de Estados Unidos, de la generación que hizo dinero durante los 30 gloriosos a la nueva generación. De esta manera, una pequeña parte de la población americana podrá disfrutar de un alto nivel de vida, porque la riqueza heredada generará por sí más ingresos que a su vez podrán ser invertidos generando más riqueza. De esta manera, la herencia tendrá de nuevo un papel significativo como lo tuvo en Inglaterra o la Francia del siglo XIX. Tomás Piketty, ahora vamos un poquito a las ideas de Tomás Piketty. La primera consecuencia que saca Piketty en su libro es que cuando la tasa de rendimiento del capital es mayor que la tasa de crecimiento económico G, la desigualdad aumenta. Entonces, en 3 siglos, la tasa de crecimiento de la economía ha sido del 1,6%, mientras que la del capital ha oscilado entre el 4 y el 5%. Dice Piketty, esto no sería catastrófico si todo el mundo poseyera una porción parecida del capital, pero el problema es la concentración de capital y, por tanto, de poder en la sociedad que supone la reproducción de las jerarquías sociales con el consiguiente aumento de las tensiones entre clases medias y trabajadores. Investigaciones muestran que en países de economías avanzadas la tendencia es que 2/3 de la población va a ser más pobre que sus padres. La gente se aferrará entonces a lo que tenga más a mano, identidad, etnia, religión, y arremeterán contra el enemigo más cercano, criminalizando así a extranjeros e inmigrantes. Algún partido explotará la desigualdad creciente y podemos volver a la situación anterior a 1914. Pero si no podemos regular el capitalismo, ni fiscalizar a las multinacionales, ni a los millonarios, el problema de la desigualdad no se resolverá. Es necesaria la implantación de un gravamen progresivo sobre el capital. Los derechos de propiedad no pueden ser eternos, eso dice Piketty. Cada vez que se hereda, tendría que devolverse a la sociedad un 1, un 2, un 3%, o por qué no, un 5% o un 10% si se poseen muchos billones, que además continúan pudiendo ser invertidos con buena rentabilidad. Si los mercados financieros permiten obtener esos beneficios sin hacer nada, más razón para que las tasas impositivas estén configuradas para erosionar ese mecanismo. Así se conseguirá controlar algo la concentración de capital y el poder político. No es un problema técnico, dice Piketty, es un desafío cultural y político. La historia muestra que si queremos una sociedad pacífica, armoniosa y unida, debemos prevenir que la desigualdad sea muy alta, controlando el capital con métodos más democráticos e inclusivos
que nos proyecten al siglo XXI. Digitalización y robótica. Es cierto que la tecnología puede crear más puestos de trabajo, pero siempre que el progreso tecnológico deje cosas que hacer a los seres humanos. Si los robots sustituyen al ser humano en sus funciones básicas, estos serán reemplazados por las máquinas como en la antigüedad lo fueron los caballos. Hay que cambiar el modelo porque el capitalismo ya no se basa en la mano de obra. Por ejemplo, los vehículos sin conductor dejarán sin empleo a muchos conductores del sector de transporte, que es uno de los que más empleo crea en Estados Unidos. Hay que mirar al capital. Estamos abandonando una economía industrial y vamos hacia una postindustrial que nos enfrentaría a una abundancia muy mal distribuida, donde existen robots para hacer de todo, pero son propiedad de una minoría que puede vivir en lugares ecológicamente protegidos, mientras el resto de la humanidad lo hace en lugares calurosos y pútridos. Y el documental acaba con una frase de Mahatma Gandhi que dice: hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los humanos, pero no para satisfacer su codicia. No sé cuánto me he extendido, pero creo que serán unos 20 minutos que había calculado yo. Eso es. Bueno. A ver, cuando elegimos este documental era por, digamos, bueno, primero porque en sí mismo, bueno, pues ese, en mi opinión, ese recorrido histórico que hace sobre la evolución del capital es interesante tal y como está resumido, es decir, o sea, porque toca una serie de puntos que están bastante bien articulados. El tema son un poco las propuestas y lo que supone. En el fondo, la tesis de Piketty es que si no hacemos nada, vamos a volver al siglo XVIII. Es decir, esa concentración de capital evidentemente va a ir mermando y erosionando las clases medias, una sociedad que se supone que iba ganando en igualdad, y vamos a llegar, bueno, pues a la sociedad en la cual apareció la Revolución Francesa porque la situación era efectivamente insostenible en cuanto a pobreza. Hay unos elementos que tenemos que tener en cuenta que son evidentemente la diferencia que hay entre una sociedad con unos niveles de cultura, de educación, de sanidad y unos niveles como los que había en el siglo XVIII. Entonces, hasta aquí un poco por qué hemos elegido este documental y qué del debate que podemos hacer sobre la desigualdad, qué es lo que podemos extraer. Yo, antes de empezar esto, lo que decía es que tratemos de ser un poquito prácticos, ¿no? O sea, tratando de ir a conclusiones, a elementos, afirmaciones que nos permitan, en las cuales estemos de acuerdo y que nos permitan transmitir y difundir el pensamiento de ATAC respecto de esto, o sea, de lo que aquí se ha expuesto, para justamente ir avanzando. Incluso, bueno, pues antes se ha hablado de que hay dos elementos en los cuales efectivamente hay la sociedad corre un gran peligro, como son la desigualdad y la insostenibilidad. Madre mía. Vicente, apaga un poquito tu micro. Es que hay un ruido, creo que eres tú. Vale, entonces, desigualdad e insostenibilidad son los elementos que hasta cierto punto tenemos que o deberíamos plantear una forma de evitar un desastre generalizado. Es decir, el tema del postcapitalismo, de los que hablábamos al principio, antes de ver el documental, evidentemente se parte siempre de una sociedad tal y como la encontramos cuando queremos construir ese postcapitalismo, ¿no? Entonces, o sea, evidentemente en los temas ecológicos está clarísimo
bueno, pues que el tema de la insostenibilidad ambiental, el tema digamos, del cambio climático, el tema de las condiciones ambientales en las que desarrollar la vida, nos dicen que no podemos aceptar el cuanto peor mejor para que haya un cambio. Y este es el tema donde yo querría centrar un poco el debate, trasladado esto al tema de la desigualdad desde la insostenibilidad. También podemos decir, vamos a ver, si no hacemos nada, es decir, si no combatimos la desigualdad, la sociedad a la que nos dirigimos, sobre la que construir efectivamente nuestros hijos y nuestros nietos un postcapitalismo, pues puede ser tan complicada o más como el medio ambiente, o la naturaleza que quede para construir si no hacemos nada contra la insostenibilidad ambiental. Lo dejo aquí y adelante. Palabras, vamos entrando en debate. A ver, venga, Enrique, quita el micro. Abre el micro. Yo creo que el documental se queda corto en cuanto a expresar la totalidad de lo que propone Piketty, y que para complementar eso es necesario ver o leer el segundo tomo, el Capital e Ideología. Al final de Capital e Ideología, él hace un resumen de sus propuestas, que pueden ser más o menos utópicas o más o menos reformistas, pero están ahí. Y que para mantener este debate valdría la pena quizá tenerlas en cuenta. Yo, si os parece, he tomado algunas notas, en 5 minutos puedo comentar las que propone, ¿no? Él parte de dos bases: de que es posible superar el capitalismo y la propiedad privada, y de que es posible construir una sociedad basada en lo que él llama el socialismo participativo y el federalismo social, que no acabo de entender muy bien qué es, y de una contradicción que se da hoy en el seno del capital, que es el aumento de la productividad y la disminución de la capacidad de compra por parte de la gente, de los asalariados, ¿no? Introduce un elemento nuevo en cuanto al reparto de la desigualdad, el reparto de la renta, y es los salarios altos. Pues los salarios altos crean una nueva contradicción. Puede ocurrir que la participación de la masa salarial en la renta nacional se mantenga o incluso aumente, y sin embargo la distribución de la riqueza se acentúe, porque una parte de los asalariados, de los con grandes salarios, está absorbiendo la mayor parte de la masa salarial que habría que distribuir entre el resto de los asalariados, ¿no? Entre las propuestas que él hace, él dice que es posible desarrollar un régimen de propiedad social basado en la limitación y la distribución entre accionistas y asalariados de los derechos de voto y poder de las empresas. Esto sería la fórmula alemana y japonesa, ¿no? Una fiscalidad muy progresiva sobre la propiedad y la renta sería una de las fórmulas de redistribución. Una dotación universal de capital, que tampoco acabo de entender muy bien a qué se refiere. La circulación permanente de la riqueza, la regulación colectiva de las emisiones de carbono, que contribuye a la financiación de los seguros sociales y la renta básica, la transición ecológica, la contempla, y un sistema educativo fuertemente igualitario, ¿no? Y a nivel global propone reorganizar la mundialización mediante tratados de cooperación y desarrollo basados en objetivos cuantificados sobre justicia social, justicia fiscal y justicia climática, y cuyo cumplimiento, el de esos objetivos, condicione el mantenimiento de los intercambios comerciales y financieros. Evidentemente, esto supondría un veto, una cota no sobrepasable para los intercambios. Por otra parte, propone la retirada de los acuerdos sobre libre circulación de capitales del periodo 1980-1990 y su sustitución por nuevas reglas basadas en la transparencia financiera, la cooperación fiscal y la democracia internacional. Creo que en el debate tener en cuenta estas propuestas, ya que estamos hablando de lo que propone Piketty, sería interesante, porque el documental a mí me ha parecido muy reduccionista, ¿no?
Al final, la obra de Piketty lo que plantea es cómo se produce la acumulación de capital, cómo se perpetúa, cómo se legitima y cómo se puede corregir al final, ¿no? Estoy de acuerdo y gracias, Enrique, pero lo que habíamos propuesto era justamente debatir un poco sobre el contenido del documental. Lo que tú propones ahora, es decir, es ir un paso más allá, y meternos con el segundo volumen que, bueno, pues que algunos hemos leído y yo, evidentemente, ahora no lo tengo en la cabeza. Yo creo que esto, bueno, pues podría ser objeto efectivamente de un segundo taller en el cual, en vez de en los 3 o 4 minutos que has empleado tú en resumir un poco estas ideas, pues lo hiciéramos un poquito más extenso, ¿eh? Es decir, o sea, pues tratáramos un poco de hacer lo que ha hecho José, es decir, un resumen que está ahí y luego discutir sobre él. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ahora lo que tenemos que, a mí por lo menos esa era la idea, era discutir sobre el documental. Y discutir sobre el documental que en este caso enfoca efectivamente no en las propuestas de cambiar las cosas, que eso entra, como bien dices, en un segundo volumen, sino, aunque aquí también había propuestas, en el libro primero también había propuestas, pero menos, pero sobre todo en si estamos de acuerdo en el, digamos, en el relato de cómo se ha producido esa, digamos, esa acumulación y cómo vamos hacia una desigualdad insostenible. Y hasta qué punto esa desigualdad puede efectivamente llegar a ser insostenible y explotar, pero es que en las explosiones tú no controlas hacia dónde van las cosas. Pedro, querías intervenir. Venga, adelante. Okay. Sí, muy interesante y muy interesante el resumen también de José. Me ha gustado mucho. No sé si salía en el reportaje, pero bueno, también lo ha dicho Enrique, el tema de, bueno, como lo llamemos, el capitalismo del Rin, el capitalismo renano, o sea, modelo alemán, japonés, francés y sueco, y no lo recordaba en el tal. Pero bueno, volviendo a lo que tú decías, a mí me parece fenomenal hablar de esto. Tampoco creo que... A mí me gusta mucho de Piketty que, bueno, creo que la gran esperanza que dio Piketty es que se había posicionado como un economista relativamente clásico. De hecho, hasta muchos de sus parámetros son marginalistas del sistema de equilibrio general. Y sin embargo, en ese sistema clásico, creo que era lo rompedor de Piketty. Había metido la duda de la desigualdad. Es decir, tomando, vamos a decir, los parámetros y los conceptos teóricos de los, no voy a decir, de los neoclásicos, por decirlo así, con este estudio así diacrónico y todo lo que había hecho, había podido meter la duda dentro de lo que cabe dentro del propio sistema conceptual. Otra cosa es que nosotros o la gente acepte ese sistema conceptual, el sistema de equilibrio general. Hay muchos otros economistas progresistas que no, bueno, pues que no hay por qué aceptarlo, o sí, o en determinado grado. Por eso a mí, aunque parezca un poco paradójico, no sé qué os parecerá a vosotros, a mí el segundo volumen de Piketty, del que habló Enrique, a mí me decepcionó un poco, no porque me decepcionase Piketty en sí, sino porque se posicionó de una manera muy en nuestra línea y entonces ya quedó como un economista totalmente de nuestra línea. Antes me parecía como un quinta columnista, ¿no? Dentro del pensamiento más clásico, dentro del pensamiento más ortodoxo de la economía, pues yo qué sé, de la expansión del 5 días, del economista, de lo que tú quieras. No lo compartirían no compartirían sus conclusiones, no compartirían tal, pero su sistema básico, teórico y conceptual era muy común. Habla mucho de Marx, habla mucho de Ricardo, pero habla de los temas menos controvertidos de Marx. Es decir, cuando habla de productividad marginal, industrial y todo esto, es que está totalmente metido en los parámetros y en los paradigmas más, entre comillas, rancios, entiéndaseme bien, de este tipo de cosas. Y por eso es cierto que cuando dice Enrique, luego propone muchas cosas y me parece súper interesante, pero a mí me dijo, joder, hemos perdido un poco ese espía que teníamos dentro, ese hombre dentro del otro sistema y se perdió un poco en ese sentido. Simplemente esto. Es muy interesante lo que dices, Pedro, porque efectivamente, cuando salió el primer libro de Piketty, fue un aldabonazo impresionante. Es decir, es que empezó a hablar todo el mundo dentro de la academia, dentro de lo que es el mainstream, como si realmente, bueno, pues se había descubierto el mundo, ¿no? Uno de
uno de dentro digamos, osaba introducir el concepto de reparto y desigualdad, o sea, cosa que la academia nunca lo admitió, ¿no? Y entonces, ese aldabonazo efectivamente hizo que, bueno, que parecía que era uno de ellos y que sacaba temas que nosotros estábamos muy preocupados por ello. Nosotros, digo, los economistas críticos. Y es verdad que el segundo volumen, ya su posicionamiento es más, pues eso, de un economista más crítico, que en la academia hasta cierto punto le pone una cruz diciendo, bueno, ya sabemos por dónde va este. Solo quería resaltar que efectivamente ese aspecto es muy importante. Joan, abre el micro. Ya. Bueno, a ver, yo me voy a limitar a comentar sobre el documental, porque ¿Qué es lo suyo? habíamos dicho, ¿no? No, claro, Es a lo que hemos no van a venido. hablar de... Sí, no, pero si vamos sacando si Piketty o no Piketty y tal, entonces ya nos vamos del tema. Yo del documental lo que pienso es que por una parte no entra en este momento en todo el tema de la sostenibilidad y el medio ambiente, al menos no sale muy en el papel que creo que tendría que tener. Y yo una cosa que realmente me interesó más del documental es lo que explica Paul Piff, ¿no? Aquellos experimentos de como especie de gente que juega al Monopoly y que entonces aleatoriamente pues está en una posición, digamos, más privilegiada uno que otros, y esto cambia en su forma de ver las cosas, ¿no? Y creo que esta es la parte que realmente no es tanto de Piketty, sino de este hombre, que intenta explicar por qué el sistema genera esta concentración mayor y la gente está realmente mentalmente aceptando estas desigualdades crecientes, ¿no? Y este me parece también un tema de debate importante, ¿no? Que a lo mejor estamos poniéndole el dedo en el ojo a las grandes corporaciones y tal, pero es que realmente el huevo de la serpiente lo tenemos pues en casa quizá, ¿no? Que está mucho más generalizado esta actitud de complacencia con el poderoso y que cuando tienes poder ves normal la propiedad privada, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, a mí es el tema que me ha gustado más del documental, que no lo había visto, ¿no? La parte que lleva Paul Piff, ¿no? ¿Puedo? A ver, más intervenciones. A mí me gustaría, bueno, no sé. Sí, no. Mientras no haya vale, otras, adelante. Hablar con Joan, que esa parte, ese experimento social, a mí me pareció súper interesante, ¿no? Ese tipo de sesgo de cómo se autojustifican ciertos logros que en verdad no tienen ningún componente personal, sino son componentes situacionistas. De determinada situación surge cierta cosa. Pero realmente sí que creo que Piketty establece muchos temas sobre la meritocracia y sobre cómo no cambia el dinero ni de... vamos, que el dinero tiene unas tendencias, sobre todo cuando hay un crecimiento demográfico, que lo dice mucho bajito, de enrocarse en las mismas estructuras y en las mismas familias. Y era un tema que me interesa a mí también mucho de cara al, no sé qué os parecerá a vosotros, lo dejo ahí, de cara al decrecimiento. Según las tesis de Piketty, si aceptamos todo el Piketty, realmente un decrecimiento poco controlado lo que sí va a hacer es todavía aglutinar más ese capital. Es decir, aunque se disminuya el pastel, va a seguir fluyendo por los mismos sitios o incluso por menos, simplemente. Hombre, a mí, bueno, porque no hay palabras. Espera, Antonio. Sí, adelante. De acuerdo. Sí, a mí me parece también interesante lo que ha comentado Joan, porque nos lleva a una visión más allá de la economía, que es una visión, si quieres, de corte antropológico y de corte de las aptitudes de las personas en situaciones determinadas, ¿no? Lo que cuando vi el documental pensé que, claro, estamos, o sea, no es una cuestión endógena a las personas, ese tipo de reacciones y actitudes, sino que está condicionada
por toda una serie de condicionamientos sociales, mediáticos y tal, que forman los valores de las personas en una sociedad determinada. O sea, va más allá de cómo una persona en una situación de naturaleza, que decían los antiguos, elabora una serie de respuestas. No, está condicionado por un contexto que está marcando los valores de los individuos en cada momento. Y eso también es importante decirlo, porque lo que creo de alguna manera que el neoliberalismo, como muchos sabemos, no es solamente una cuestión de reglas económicas, sino que tiene también mucho de reglas de conducta, de valores, que ha ido desarrollando en el individuo, en el individualismo posesivo, la competitividad, no solamente a nivel de empresas, sino individuos, el consumo irresponsable, etcétera, toda una serie de valores que, digamos, las personas han ido adquiriendo al mismo tiempo que el sistema se iba consolidando, a través de los medios, a través de la oferta de consumo, a través de cambio de valores totalmente radicales. El neoliberalismo es algo más que economía, pienso yo. Vale, gracias. Hay una cosa que yo quiero resaltar del documental, y es este esfuerzo un poco por enmarcar históricamente la situación de la concentración de riqueza, ¿no? Es decir, y la desigualdad, en el fondo. Cuando empezó ATAC, prácticamente al final del siglo pasado, lo primero que empezamos a denunciar fue justamente eso, ¿no? O sea, además está lo tenemos escrito, ¿no? Devolver el poder a los ciudadanos arrebatado por los mercados financieros, ¿no? Entonces, o sea, nosotros centramos un poquito en la última fase de ese largo proceso que describe este documental, como todo documental de una hora y pico, o sea, no puede extenderse excesivamente, pero sí señala algunos puntos que a mí me parecen interesantes, y por eso yo quería centrar un poco el debate ahí, ¿no? Y es que no solo, o sea, la financiarización, el hecho de que en un momento determinado el capital se concentra en las finanzas, pues porque evidentemente la economía productiva esto tiene problemas dentro del sistema capitalista de superproducción y de reproducción incluso. Entonces, todo ese proceso viene de muy largo, ¿no? O sea, viene de un momento determinado en el cual efectivamente los intentos, digamos, de crear una sociedad más justa y más igualitaria, pues fracasan porque en cada momento el capital va dando va sacando sus instrumentos, digamos, o sea, con los cuales sigue manteniendo la extracción de riqueza, la apropiación de riqueza y la concentración en forma, digamos, de capital o de lo que sea, porque en un momento determinado, y en eso el documental lo tiene muy claro y en el libro está clarísimo, en el siglo XVIII y principios del XIX, sobre todo en el XVIII, es la tierra el elemento que le permite al capitalista concentrar riqueza y extraer, sobre todo apropiarse plusvalía, y después eso va cambiando a lo largo del tiempo, y en ese sentido el documental tiene gran valor desde mi punto de vista, porque digamos que plantea un enfoque con el que muchos estaríamos de acuerdo, yo el primero, ¿no? Entonces eso es un poco lo que quería resaltar. A ver, más intervenciones. ¿Puedo decir algo ya que? Sí, claro que sí. Bueno, vamos a ver sobre lo que se ha comentado. Yo también estoy de acuerdo con Pedro. A mí el segundo libro de Piketty me desilusionó un poco. Es decir, el primero me pareció mucho más potente porque suponía un aldabonazo de denuncia a toda la economía actual tal y como se está enseñando incluso en la academia, en las universidades. El segundo ya era un poco más justificativo. Se titula Capital e Ideología y viene a decir, bueno, pues que la situación actual de desigualdad no es algo que se genere de forma natural, sino que es consecuencia de una serie de decisiones político-económicas
que conocemos, que se han dado a lo largo de la historia y que conocemos con el nombre de una serie de decisiones que conocemos con el nombre de ideologías. Y a eso le dedica, mientras el primer libro, que para mí es mucho más enjundioso, tiene unas 600 páginas, el segundo libro tiene 1400. Entonces, bueno, yo estoy convencido, a lo mejor pero estoy convencido que hay muchos economistas que actualmente, digamos, que critican a Piketty y no se han leído sus libros. Yo estoy convencido. Hace poco me decía uno que es que le aburría. Si te ha aburrido, realmente es muy probable que no te lo haya leído. Entonces, Piketty ha sido muy debatido. Este libro que no sé si se ve aquí, no se ve. Bueno, este libro son 800 páginas y se llama Debatiendo con Piketty. Es de Deusto y son gente que no está de acuerdo con lo que dice Piketty y lo ha debatido aquí. Y Piketty además tiene la ventaja de que él pone todas sus ideas y todas sus conclusiones, las somete a escrutinio público. Tiene una web donde tiene todas sus gráficas, todas sus charlas, todos sus artículos, los tiene allí de libre acceso para todos. Eso es lo que nos mandaba Eulogio, ¿no? Que nos acaba de lo que es actual, ¿eh? Entonces, Piketty, digamos, está sujeto a críticas. Y yo mismo, incluso, que a mí soy, vamos, de los que me tomo muy, en fin, muy en serio lo que Piketty dice, porque me parece un hombre, digamos, con mucha documentación y con buena cabeza. Pues yo tengo también, encuentro también en el tema de Piketty bastantes lagunas. Una, por ejemplo, que para mí es fundamental, es que, digamos, todo su enfoque, todo su análisis, todas sus soluciones están enfocadas a los países ricos de Occidente. Muy poquito tiene, creo que, no sé si tiene 2 o 3 páginas en el primer libro, donde lo dedica a los países del tercer mundo, que están sujetos donde el libre comercio les ha supuesto desarmarse arancelariamente en el comercio internacional. Y por otra parte, las materias primas, bueno, ahí tenéis los datos que salen en el documental, pues tenéis la prueba, ¿no? Es decir, en los años 70, el precio del petróleo, pues pasó de $2 el barril, que era absolutamente injusto, a $32 el barril. Y a $32 por barril ha estado, digamos, en los años siguientes a 2008. Hablo de dólares corrientes. Cuando, por ejemplo, entonces, en aquel entonces, para que nos hagamos una idea, si tomamos como patrón de medida algo que tenga, digamos, una magnitud constante o más o menos constante, como es el patrón oro, en aquel entonces, en los años 70, el oro estaba a $32 la onza. Es decir, al mismo precio que estaba el barril de petróleo. Ahora que el barril de petróleo está al 70 y nos parece carísimo, pues resulta que el oro está a $2.000 la onza. Entonces, quiero decir, ese tema del comercio injusto, que también había que considerarlo a la hora de cuando se habla de decrecimiento. Cuando se habla de decrecimiento, y Piketty habla en algún momento de decrecimiento, cuando habla lo de la ley esa de R mayor o menor que G, dice que, claro, el decrecimiento no puede ser, no todo el mundo tendremos que decrecer en la misma medida. Es decir, si hasta ahora, a lo largo de los siglos, ha habido unos países que han crecido mucho más que otros, pues entonces es lógico que a la hora de decrecer, pues esos países tengan que decrecer más que otros, porque lo demás no sería justo. Entonces, Piketty tiene muchas lagunas y una de esas que digo yo de la injusticia del comercio de materias primas, eso es, para mí, es flagrante, ¿no? El que tenga interés un poco en ver cómo se ha gestado eso, porque para eso se dan múltiples explicaciones de los analistas, ¿no? Que si son la especulación, muchas. Pero por ejemplo, se mete uno en Google
y mete y pone memorándum 200. Pues ahí le sale un documento que se escribió, que se redactó en los años 70 bajo la dirección de Henry Kissinger, donde, que luego fue, ahora está desclasificado y por eso está disponible, pero en aquel entonces el presidente Gerald Ford lo asumió como estrategia de política de Estados Unidos. Y en ese documento, aparte de tener un inventario de todas las materias primas disponibles en la época, dice con meridiana claridad que el progreso económico de los países ricos no se podrá cumplir, no se podrá llevar a cabo sin que estos países tengan un acceso fácil y seguro a las materias primas minerales de los países más pobres. Y de hecho, pues indica con absoluto desparpajo, pues indica pues cómo habría que hacer, habría que propiciar en esto, convencer a los gobiernos de estos países para que adopten medidas de control de la natalidad. Porque se supone que los países más poblados, pues digamos, van a tener más necesidad de ingresos a costa en el comercio de sus materias primas y por lo tanto van a ser más exigentes en la valoración de sus reservas. Cosa que, por ejemplo, pues no ocurre con los Emiratos Árabes, que son el jeque y 4 primos suyos. Entonces, eso está escrito negro sobre blanco, ¿no? Y de eso Piketty no menciona nada, ¿no? Y como digo, lo único que menciona es que todos estos países con un presupuesto anual de 15%, de 10-15% del PIB, un desarme arancelario al que han sido forzados, pues difícilmente pueden tener presupuesto para acometer, digamos, cuestiones sociales y tienen que limitarse a las elementales, ¿no? Que son policía, justicia, etc. Entonces, Piketty tiene cosas para discutir, pero efectivamente, para entrar bien en el tema sobre las ideas de Piketty, habría que, vamos, no es para lo que está pensado este libro. Tal como decía al principio, es una promo para Piketty o para los libros de Piketty. Para entender lo que dice Piketty, pues hay que meterse, bueno, por ejemplo, una cuestión muy clara da un cuadro de fiscalidad, digamos, para los países ricos. Y dice que se puede llegar a una circulación de la riqueza. Es decir, él dice que con una determinada tributación progresiva, altamente progresiva, eso sí, sobre el capital, pues se puede conseguir que, por ejemplo, pues un individuo de los países desarrollados, como puede ser Francia, pues al llegar a la mayoría de edad, al llegar a los 21 años, pues llega a tener derecho a que el Estado le dé una cantidad, una transferencia de dinero equivalente al 60% de la riqueza media del país. Y lo justifica, es relativamente sencillo. Es decir, coge cuál es que supone esa edad, cuando llega a esa edad de 21 años, un individuo en Francia, qué porcentaje eso de la población adulta es, entonces ve a ver un poco, vamos, es una multiplicación, no la tengo aquí a mano, pero tampoco sería fácil, pero es una multiplicación muy corriente de 3 productos, y llega a la conclusión de que eso es posible, que sería un poco, contestaría también un poco a lo que planteaba antes Antonio, de que Piketty sí se plantea que no eliminar la propiedad privada, pero que sí la propiedad privada sea, por decirlo así, circulante, o por lo menos concentrada que como está actualmente. Entonces, pero eso requiere meterse en el ajo, y son 2.000 páginas en total, Son 2.000 páginas, 600 del primero y 1.400 del segundo. De acuerdo, José. Antonio, que tiene levantada la mano. Antonio, el micro. Antonio, ¿quieres hablar, Antonio?
Abre el micro. Sí, Ahora. que comprendo perfectamente que las limitaciones de Piketty y más ahora son bastantes. El tema trasciende, el tema que tenemos ahora en el contexto económico global trasciende bastante las preguntas que Piketty se hace y las preguntas que se pueden hacer economistas clásicos en torno a los temas que la sociedad y la economía requiere, ¿no? Y pienso que, aparte de que Piketty ha tratado de dar una respuesta, que bien lo has dicho tú, desde el etnocentrismo, porque eso es fundamental en estos momentos. En un momento determinado, el etnocentrismo era colonialismo o era algo que creaba desigualdades territoriales inmensas y por lo cual las economías boyantes se podían sostener. De hecho, Francia creo que ingresa ahora 500.000 millones al año procedentes todavía de sus colonias. O sea, es bestial, ¿no? Bueno, pero es que trasciende todo esto, porque no es solamente una cuestión de reparto, es que los riesgos ahora son globales y tienen mucho que ver con el planeta Tierra y tienen mucho que ver con la sostenibilidad, que es el otro factor. Por eso decía yo de cruzar el tema de la economía Piketty con el tema de la sostenibilidad, porque lo considero que no se puede hacer un análisis desgajado del otro en estos momentos, en el contexto actual del mundo y los riesgos globales que el mundo tiene. Yo soy muy amante de un sociólogo que es Ulrich Beck, y los riesgos globales actualmente están traspasando las fronteras de lo conocido. Continuamente autores determinados sobre el tema del desabastecimiento, sobre el tema del calentamiento global, sobre el tema de las materias primas escasas, sobre el tema de la superexplotación, sobre muchísimos temas están hablándonos de que esta economía que hemos desarrollado y que la socialdemocracia ha contribuido a que precisamente lo que era la economía creciera. Después ha venido la financiarización, que no solamente ha sido la economía, sino la circulación de capital, como muy bien has expresado mediante los indicadores PIG. Pero es que ahora el tema es otro. Es que nos adentramos en una época muy oscura, muy incierta y que tiene que hacernos reflexionar sobre retos muy superiores para el mantenimiento como especie. Y ese es el tema actual que hemos de afrontar con un poco de viso y realidad. Por eso a mí me asustaba un poquito cuando Ricardo decía, hombre, no, vamos a hacer 4 cosas y vamos a ver lo que ATAC piensa. ¡Uf! ¡Qué susto! Reflexionemos. Creo que esto merece un debate mucho más amplio del que podamos tener en 1, 2 o en 10 sesiones. Bueno, yo no renuncio a que, digamos, o sea, con toda la humildad que da pues los que estamos aquí, el ir a consensos de cosas, o sea, en los cuales realmente creemos que podemos transmitir a la gente que nos sigue y a la gente que hasta cierto punto puede ser sensible a nuestro discurso, ¿no? En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, visto un poco el recorrido que hemos hecho en el taller de hoy sobre las causas, es decir, o sea, cómo ha evolucionado el sistema concentrando riqueza en base a los elementos que ha tenido a manos. Es decir, o sea, evidentemente, Piketty en el documental, en este caso, que coge un poco el libro, empieza a finales del 18, ¿no? O sea, pero es que antes, o sea, toda la acumulación de capital se basaba prácticamente en el comercio de esclavos. Entonces, o sea, evidentemente ahí hay una evolución que, bueno, que insisto, que a mí me parece correcta, por eso descubrí este documental y lo hemos comentado y lo habéis visto y bueno, y José, al que agradezco, vamos, muy sinceramente, ha hecho el gran esfuerzo de sistematizarlo y esto está grabado y queda y está bien, ¿no? Pero es que en el siguiente taller yo no abandonaría el tema y iría un poco a recoger lo que ha dicho Enrique, es decir, entrar un poco en las propuestas, digamos, más concretas
de Piketty y los pikettianos, ¿eh? Es decir, o sea, porque no solo están los libros, como sabes muy bien, José, hay toda una página web de gente que mantiene un poco y que formula este tipo de proposiciones, ¿no? Y no me niego para nada, al contrario, creo que estaría bien a ir en la línea que planteaba Antonio. Cuando lo planteó, yo le decía que mejor lo dejábamos para un segundo taller, el unirlo esto con los retos de la sostenibilidad, es decir, con los retos con los que estamos enfrente. Es decir, o sea, porque en el fondo, bueno, pues, o sea, hay propuestas que tienen un tufillo keynesiano, en el sentido de que, bueno, pues, o sea, tratan de hacer que el sistema vuelva a funcionar otra vez con una demanda como funcionaba un poco en el esquema keynesiano, pero ahí es donde entra realmente el tema de la sostenibilidad y el tema de los retos que tenemos planteados. Entonces, yo no sé si, lo que pasa es que yo no me ofrezco para hacer este resumen de las dos cosas, ¿no? O sea, ni de una, tan siquiera. Una parte son las propuestas claras que defiende Piketty, tanto en el primer libro y como sobre todo en el segundo, concretadas, bueno, pues aquí han salido, pero hay que ponerlas sobre la mesa y opinar sobre ellas, ¿no? O sea, el tema, les acabo de decir ahora mismo José, el tema este de dar una especie de renta básica única a los jóvenes cuando cumplan una determinada edad, los temas de que esto también con Zuckman lo había trabajado, los temas de hacer un inventario de riqueza financiera para ver cómo se grava, en fin, propuestas concretas en las cuales evidentemente nosotros podamos hasta cierto punto enriquecer nuestro discurso, porque nuestro discurso, en este tema, si nos descuidamos, se queda en un ITF, en un impuesto a las transacciones financieras, que es donde empezó todo. Pero hay que renovar ese discurso. Entonces, y hay que renovarlo en un momento, y en eso sí estoy de acuerdo contigo, Antonio, en el que efectivamente tenemos grandes retos medioambientales y ecológicos encima que nos hacen tener que ver las dos cosas juntas. Entonces... Perdonar, una pregunta solamente que nos hemos de hacer. El problema mayor que tiene la humanidad en este momento son las infecciones por virus. El virus del COVID, uno de los mayores, que puede emerger otro virus superior a estos, como algunos prevén en cierto tiempo. ¿Cómo nos enfrentamos al tema del virus tratando únicamente los temas como temas de redistribución? Cuando es un tema fundamental en el que el gran poder corporativo impide que la humanidad pueda tomar una salida medianamente digna. ¿Cómo nos enfrentamos únicamente por el tema de la redistribución? Yo no sé si eso... como decían algunos, envolvérsela con papel de yo fumar. No sé si eso es... Pedro, ¿tú querías decir algo? No, con lo que estabais diciendo, solo dos cosas. Primera, por si os interesa, salió un libro de Piketty hace una semana. Son 215 hojas y es como el resumen del segundo libro con un poquito de lo del primero y actualizado. Es novedad de ahora, sí. Y es muchísimo más asequible. De lectura, me refiero, claro, o sea, que es poquito. Y en cuanto a lo que dice Antonio, que es muy interesante, pero también, mira, incluso Piketty ahí, no sé si José y Enrique, que lo han sacado el tema, cuando Piketty desgrana el capital entre el capital público, el capital nacional entre el capital público y privado y mete dentro del capital público el capital natural, los recursos ecosistémicos y muchas otras cosas, son herramientas que nos pueden servir para afrontar ese tipo de cosas y que realmente no digo que Piketty las tome, porque quizá también estamos tomando a Piketty como un filósofo total de los antiguos, Hegel, tal, con su sistema de la realidad total. Y hoy el Piketty llega hasta donde llega y él es muy modesto y muy sincero en decir eso. Pero efectivamente a nosotros nos viene, yo creo que bien, para avanzar en formación y en propuestas. Yo ese libro que comentas no lo conocía, no sabía que había salido. Dices que ha salido, está traducido y publicado en español. Sí, Taurus, el de siempre.
y hace una semana habrá salido o una ¿Lo semana. puedes poner en el chat, Pedro? Es que... Sí, cuando... Mirad, está en la entrevista que me parece que le hacen en El País a Piketty, que me parece que lo ha mandado Ricardo como... Sí, yo la mandé, sí. O sea, ahí lo menciona. Ah, vale, de acuerdo. Vale, es que Pero... yo, por ejemplo, simplemente hacer un comentario. ¿Alguien puede trabajarse de aquí a un mes ese libro y hacer un resumen de propuestas? Pedro, tú que lo has lanzado, ¿tienes algo de tiempo? Bueno, mira, lo intentaré, no te digo que no. Primero voy a mirarlo los primeros 15 días, lo miro, y a los 15 días os digo si trata de lo que... Porque ya sabéis que se mira un libro, se mira lo de atrás y a veces es verdad que trata de eso y a veces no es verdad que trata de eso. Entonces lo compraré, lo leeré y diré, sí trata de esto, vamos a esto. O oye, se ha ido por otros... No, y lo podemos leer todos. Yo sinceramente, como comentario así por encima, yo es que personalmente, por desgracia, no tengo tiempo ni he tenido tiempo de leer ni el primero ni el segundo libro de Piketty. O sea, me hubiera gustado muchísimo, pero creo que no voy a tener nunca ya el tiempo suficiente, a no ser que deje de hacer tantas y tantas cosas, para leerlo y con tranquilidad y tal. Entonces nos vendría francamente bien tener un libro, este de que estás comentando, Pedro, y José, donde se resuma un poco, ¿no?, sus propuestas y sus proposiciones y nos, bueno, en cuestión de unos días lo podamos leer. Este Oye, trata de la historia... Vamos a por él. O sea, se llama La historia de la igualdad. Perdón, y trata muchos temas de igualdad de distintos tipos que se han intentado dar, pues desde el sistema comunista a otro tal, pero sin embargo, desde un punto de vista escéptico, porque en el clásico suyo, en el del Capital del siglo XXI, página 282, hasta donde sabemos, dice Piketty, y lo dice muchas veces, no existe ninguna sociedad en ninguna época, en ningún sitio, en la que se observe una distribución de la propiedad de capital que pueda ser clasificada razonablemente de débilmente desigualitaria. Es decir, que en todos los sitios cuecen habas. Poquita igualdad ha habido y poquita redistribución en muchos sitios, según Piketty, claro. Entonces supongo que irá por esa línea. Por eso os decía que mejor echarle un vistazo antes. Yo me comprometo a comprarlo y a leerlo. Y decir, oye, pues sí, pues va por ahí. No, yo lo voy a comprar también y bueno, como vienen estas fechas y tal, estas entrañables fiestas, a lo mejor encontramos un huequito ahí para leerlo. Está bien. Adelante. Oye, los que no habéis intervenido, Juan, por ejemplo, que es la primera vez que asistes, dinos algo, ¿cómo ves este encuentro? ¿Es un poco lo que esperabas? ¿Estás ahí, Juan? Pues no lo sé si está. Bueno, pues vale. Esto... Yo sí estoy muy callado hoy, pero porque tengo la cabeza un poquito caliente por otros temas, pero me ha resultado muy interesante. Vale, me alegro. Bueno, pues quedamos así, ¿eh? O sea, tenemos un mes porque, a ver, en enero el tercer miércoles es el 19, y hoy estamos a 15, o sea que, vamos, tenemos más de un mes con las fiestas por delante. Tendríamos que tener un documentillo, o sea, es decir, o si no, este esquema, por ejemplo, que hemos hecho hoy no está mal, es decir, si alguien, si se escribe en plan PowerPoint y lo vamos poniendo según lo va leyendo el que lo ha hecho, pues es una forma efectivamente, porque además escrito, cuando está escrito, pero hombre, si tuviéramos algo escrito antes del propio debate estaría bien. Vale. Entonces yo de todas maneras, Pedro, me comprometo un poco también a leer, a leer el libro y ver si podemos avanzar un poco y tener algún documento para el 10 o el 12 de enero. Yo también lo veré. Yo como aficionado a la lectura, a los libros de Piketty, no voy a dejar de leer esto. Perfecto. Enrique, tú has levantado la mano, ¿qué quieres decir? Sí, yo lo que le propondría a Robert es que si avanza en ese esquema, que nos lo pasara, porque yo, por ejemplo, también tengo intención de leerlo, ya que lo ha mencionado,
Pero bueno, Entonces, a lo mejor podemos hacer algún tipo de aportación o complementarlo. vale, genial. Venga, quedamos así. Empezamos a leer el libro los que podamos y de momento yo veo que José, Pedro, Enrique y yo, bueno, pues vamos a intentar leerlo. Y si hay alguien más, que lo diga. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues chicos, Muy bien. hasta aquí hemos llegado por este año. Tener cuidado con las entrañables, que ya sabéis lo que son. Y nos vemos en el 2022, en el 2022. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Adiós a Muchas gracias todos. a Muy bien. todos. Adiós, un saludo, un abrazo a todos. Venga. Un abrazo. Hasta luego. Hasta Un luego. abrazo. Vale, hasta luego. Juan, no luego. sabía. Juan, ¿estás por ahí? ¿Oyes algo? ¿Estás con el teléfono? No lo sé. ¿Está con el teléfono? Bueno, es igual. Venga, chao. Vale, hasta luego. Dios. Hasta luego.